Esta noche estamos con los amigos de las diferentes comunidades con que hemos trabajado, pero también unas personas muy interesadas en los procesos que tienen que ver con el cómic documental. Este trabajo que venimos realizando desde hace alrededor de unos 3 años es la suma de experiencias que podemos y podremos compartir en este instante, donde vamos a invitar a uno de los amigos que ha estado con nosotros y que pertenece al equipo de Cali Comics, hoy en día radicado en Sevilla, miembro activo de los procesos culturales y de muchos elementos y muchas cosas que suceden en la ciudad de Sevilla. De modo que invito a Miguel Andrés García para que venga, conversemos un ratico. ¿Qué va, Miguel? José, buenas noches. Nos tienen con bozal, pues. Sí, nos tienen con bozal a nosotros acá. Pues mira que una de las cosas más interesantes es poder hacer este tipo de charlas y encuentros con nosotros, que hemos estado siempre tratando de que el desarrollo del cómic y lo que de alguna manera para nosotros significa el trabajar con las comunidades comienza a ser un proceso de sistematización y de experiencias, y donde haya conflictos y todo ese tipo de cosas, no revictimicemos como nos lo hemos planteado, sino que contar con elementos suficientes como para que un cómic también transmita cierto tipo de cosas que van más allá de estar replanteándonos el conflicto o victimizando, como ya. De modo que te invito a que veamos algo que nos llenó de interés, como fue alguna vez que nos invitaron a Villapaz y conocer lo que era esa fiesta del látigo, como algunos lo llaman. Ese 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pero en la comunidad de Villapaz, una comunidad que queda muy cerca a Jamundí, que es un corregimiento de Jamundí. De alguna manera a nosotros nos permitió entrar en esa comunidad y conocer muchos de sus aspectos. Que eso es lo sorprendente, que vamos de un evento muy particular y nos impregnamos de una serie de elementos interesantes de su comunidad. Y bueno, a eso te he invitado para que conversemos un poco acerca de eso. Muchísimas gracias, José, por estar acá en este Festival Cali Comics. Es muy importante este tipo de eventos, sobre todo en esta situación de pandemia que tenemos nosotros a nivel mundial, porque esto lo que hace es resignificar de algún modo todo el tema cultural, todo el tema artístico, le da un nuevo sentido a todo lo que conocemos nosotros como la memoria histórica, sobre todo, y esperamos pues que agrademos al público que nos está viendo desde sus casas con estas experiencias que tenemos acá por mostrar. Bueno, esta es una charla un poco no tan protocolaria realmente, pero sí, pues uno de los elementos que ha caracterizado a Cali Comics es poder de alguna manera estar con los procesos que vienen haciendo tanto artistas como comunidades. Y hoy pues la idea es mostrar ese proceso del que nosotros tuvimos como una experiencia tan interesante. Tanto así que empecemos con invito a que nos veamos un video de lo que empieza a ser esa fiesta de Villapaz. Yeah.
Pero una de las cosas que a mí me sorprende de esa experiencia es llegar y ver, nos sentíamos ante un proceso brusco, ¿no? Como Totalmente disruptivo, sí. algo que pues lo impresiona a uno de entrada. Es más, uno teme hasta que le peguen un buen latigazo, ¿no? Aquí hay algo importante y es que cuando uno llega a este tipo de escenarios pueden comparar perfectamente con la ficción, porque son elementos que encontramos nosotros por fuera de nuestra cotidianidad, por fuera de lo que es narrar elementos culturales de una manera tradicional, y aquí se narra la cultura y sobre todo en este corregimiento de Villapaz se narra una cultura ancestral que es totalmente ajena a lo que es los arraigos culturales de la cotidianidad colombiana. Nadie se espera llegar a un lugar y ver gente que se está dando latigazos. Nadie se espera una cosa de esas cuando nosotros llegamos, precisamente que llegamos de patos, por así decirlo. Nosotros no pensamos que de aquí iban a ser un tema documental, un tema periodístico. Nunca pensamos que íbamos a llegar a donde estamos ahora, que es buscando hacer una publicación de todos estos relatos. Aquí hay algo importante, y es que los relatos cumplen una función muy importante en la vida, y es como cuando el camello cruza por el desierto. Así un relato cruza por la soledad de la vida y de algún modo le da sentido a la vida, y ver este tipo de cosas y poderlo relatar, poderlo expresar de manera, documentarlo de manera en cómic, de manera multimedia, porque no solamente lo hicimos con cómics, sino también con audio holofónico, que de hecho es audio 3D, lo hicimos en video, lo hicimos en fotografía. Eso también es muy valioso. Pero contanos acerca de eso del audio. Sí, precisamente, bueno, el audio holofónico nace por allá en los años 80, por allá en Argentina, pero nosotros acá en Colombia, con nuestro compañero Juan, que de hecho en este momento está en Estados Unidos, con él desarrollamos la holofonía. Y la holofonía es poder simular el oído humano en un audio estéreo. Y el poderlo simular es poder tener todos los elementos que tiene la cavidad de nuestra cabeza, de los oídos por dentro, de hecho con orejas y todo, y con micrófonos, con doble micrófono, como si fueran nuestros oídos. Un sonido estéreo. Entonces, exactamente, un sonido envolvente, un sonido estéreo. Fue desarrollado precisamente para la memoria histórica de las comunidades en conflicto armado en el suroccidente de Colombia. Lo trabajamos en el Cauca, en el Valle del Cauca, llevando sobre todo mensajes de paz y mensajes de reconciliación, y llevando esos mensajes de reconciliación hacia afuera, porque lo hicimos en una coyuntura donde estábamos en pleno proceso de paz. Se termina el proceso de paz y inicia como todo ese despliegue de memoria histórica, de reconciliación en todo el país, y lo llevamos a ese nivel. Y también se pierde un miedo de contar, ¿no? Porque había como cierta... Claro, de hecho las personas, los entrevistados le hablaban, era a una cabeza, le hablaban, era a un rostro humano, y que tenía oídos, tenía todo. Y no te intimidaba ni la cámara, ni el micrófono. Claro, no hay una cámara, que es totalmente ajena pues a lo que nosotros conocemos. No lo hay, entonces eso lo facilitaba muchísimo, y sobre todo las personas les causaba mucha curiosidad, porque veían eso y era muy interesante poder saber que como te estaban escuchando aquí, así mismo lo iban a escuchar en la radio después. Sí, porque a veces uno se sorprende con la voz grabada, ¿no? Sí, de hecho. Y eso nos da todo este tipo de multimedia, todo lo que, por ejemplo, lo que es el cómic, lo que es el audio, lo que es el video, todo este tipo de multimedia le da esos elementos que enriquecen el relato. Y aquí, cada medio de por sí proporciona elementos. claro, y por ejemplo en este caso, viendo Villapaz, que si quieren ponemos otro videito de Villapaz para que la gente más o menos se ponga en contexto qué era lo que era Villapaz y demás.
una de las cosas que me pareció curioso de todo eso es, nosotros vamos por curiosidad, pero vamos una segunda vez ya reinterpretando lo que de alguna manera habíamos visto, ¿ya? Y encontramos otros aspectos en la comunidad que nos comienza a nosotros a interesar. Y es el hecho de, por ejemplo, los píramos, los toreadores. Los píramos son los que dan el rejo, que también hay todo un proceso allí, ¿no? Se preparan, ¿no? Se preparan por años para poder ser píramos. De hecho, veíamos niños desde muy chiquiticos con látigos, ya aprendiendo a tirar latigazos, y es de algún modo esos saberes culturales que trascienden de generación en generación. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo y es las obras de Homero. Las obras de Homero, hoy en día, si no conociéramos el contexto de la Ilíada, de las obras de Homero, sería una ficción. Pero asimismo vemos nosotros este tipo de relatos. Y este tipo de cosas también puede desaparecer con el tiempo. Por supuesto. De hecho, uno pregunta, ¿cuál es lo contrario o qué es lo contrario al relato? Y uno diría, no, pues lo contrario al relato es el silencio. Y no, lo contrario al relato es el olvido. Porque si tú lo dejas de relatar, si se deja de transferir, es como si no hubiera existido. Entonces, sí es muy importante este tipo de multimedia y demás. Yo quisiera que viéramos ese último video de Villapaz. Probablemente tenemos una de las cosas que me parecieron bastante curiosas en el desarrollo de esto es cómo comenzamos a detectar esos otros personajes que son tan interesantes e importantes en una comunidad, como el cineasta, ¿ya? Como doña Elsa. Elsa, Víctor, Elsa. Exacto. O sea, todos estos personajes que gobiernan. Y que por ejemplo en esa comparación, Víctor usando audiovisual, que todo el audiovisual que desarrolla Víctor y toda la producción de él es con teléfonos, tiene más de 30 producciones solo con teléfonos, y a diferencia de Víctor, doña Elsa, que no utiliza ningún medio tecnológico ni ningún medio audiovisual, simplemente el relato contado a través de su voz, y que de algún modo se unen contando memoria. Es que ellos lo que hacen es contar la memoria, contar sus saberes, contar sus culturas, contar lo que han vivido, y eso es maravilloso. Tuvimos la oportunidad no solamente de estar en Villapaz, también en Sevilla, de hacer algunas entrevistas en Buenaventura también, y precisamente lo que nosotros buscábamos era poder mostrar que el Valle del Cauca era una gran diversidad, que en el Valle del Cauca es un departamento multicolor, donde nos encontramos desde el café en la montaña, el cholado en el valle acá, en el plan, y en la costa, en la piangua. O sea, fue muy afortunado para nosotros colocarle a este trabajo mar, caña y montaña, porque en sí recoge una cantidad de elementos que conforman nuestro valle. En cuanto a mar, ya tendremos la oportunidad de que venga Germán
de la pastoral afro a conversarnos acerca de las cenas ancestrales. ¿Ya? En cuanto a la caña, veremos que el proceso en Villapaz también tiene un proceso asfixiante, ¿no? De monocultivo. De monocultivo. Y también como Víctor González nos ilustra de la cercanía del río y todos los procesos que tienen que ver cuando el río se desborda y todo eso. Son elementos que van más allá de lo que nosotros hemos estado trabajando y que podemos verlo perfectamente en el cómic, ya precisamente. De Cali a Villapaz hay unos 30 minutos, más o menos, donde recogimos en estas páginas la posibilidad de que llegábamos al festejo, llegábamos al equipo ya conformado por nosotros después de 2 o 3 visitas a la localidad. Encontramos un pueblo bastante pintoresco con elementos de un potencial gráfico increíble. Claro que una de las primeras cosas que este amigo le dio por preguntar era ¿cómo era ese pescado con titilongo? El titilongo es como una pimienta, es un dulce, pimentica, sí. Algo sabroso, algo que le da un excelente sabor a la comida, ¿no? Una de las cosas que nos preocupaba en sí era, bueno, llegamos a un evento como esa fiesta del 28, pero no teníamos una historia, ¿no? Sí, no teníamos historia, de hecho, como fue fortuito, nosotros dijimos, no, pues vámonos, hay un corregimiento donde dan latigazos y nosotros dijimos, ¿cómo que latigazos? Pues vamos a ver qué es lo que... Y más en una comunidad, pero no, pues la idea es que estábamos resignificando ahí, sí. ¿Cómo era ese cuento, no? Llegamos allá y realmente lo que sentimos nosotros fue que la comunidad nos acogió, que éramos extraños porque nunca nos habían visto la cara ninguno de nosotros, pero la comunidad nos acogió, de hecho donde fuimos a comer fueron muy amables con nosotros, no nos dieron un solo latigazo, eso es muy importante. Mira las imágenes que están pasando allí, o sea, de pronto las podremos ver, las colgaremos en la página, pero en medio de las imágenes hemos hecho un trabajo interesante y es usar también la fotografía como es referente de veracidad frente a las cosas y la combinamos con el trabajo gráfico. Hemos usado bastante la rotoscopia por una sencilla razón, es un proceso que identifica a la gente de inmediato. O sea, con la realidad. Sí, o sea, si lo hubiéramos hecho caricaturesco también es interesante, pero tendríamos que contar, yo creo que más. En ese sentido, cuando llevamos las primeras imágenes a Villapaz y mostramos estas personas dibujadas, inmediatamente se identificaron. Ese fulanito, esa fulanita, ese es el hijo de tal. Sí, señor. Ahí está pintado el fulanito. Entonces, fue un trabajo supremamente interesante el poder transformar esas imágenes fotográficas en imágenes dibujadas y que al contarla uno no tiene ese problema de asimilación de lo que está contando. Pudimos también con esta imagen, me parece muy interesante, porque en Villapaz hay un proceso que tiene que ver con máscaras y que se ha perdido. Los píramos mayores nos hablaban de algo que era supremamente agradable y mágico, tenían un personaje en el pueblo que hacía moldes de máscaras a partir de la arcilla del río y las transformaba después en máscaras de papel maché. Pero esas eran unas máscaras representativas de gente que era el dominador, que hay algo muy importante, uno ve que se están dando latigazos y creería que es violencia, y no es violencia, es la resignificación de todo lo que sucedió durante la época de la esclavitud, durante esa época en la que ellos fueron sometidos
como comunidades afro Pero también a ese para yugo. pero para eso también están los toreadores, los desafiantes. Claro, ¿no? salen los desafiantes, unos son los yugos de toda la vida y los otros son los valientes. Sí, Y, exacto. y precisamente lo que hace este festival es eso, darle una resignificación a todo ese proceso de violencia, de esclavitud ancestral que se han vivido en las comunidades aquí en Colombia. Mira que en el desarrollo de lo que nosotros estábamos juntando, eh, no queríamos que quedara solamente como a ese nivel de solamente descriptivo de ese festival, sino que comenzaron a introducirse unos personajes y creamos unos personajes especiales para poderlos contar. ¿Ya? Y aparece ese personaje que le dio coherencia a toda la historia que nosotros estamos planteándonos. Y dentro de ese proceso tan interesante creemos que comienza a aparecer particularidades que nos llevan a que Víctor González nos enseñe a través de su trabajo de cine procesos que tienen con la comunidad. ¿Ya? Y que el trabajo de algún modo de Víctor González como productor audiovisual ha sido contar las historias de su gente. Exacto. Entonces, él ¿qué es lo que hace? Él graba todas sus producciones con un solo teléfono, ha estado en festivales internacionales, pero lo primero que hace antes de llevarlo a festivales internacionales es mostrárselo a su comunidad. Él hace su producción y se lo muestra a su comunidad y su comunidad lo acepta, lo interioriza y ya sabe que se van a verlos por el mundo entero. Y eso es maravilloso desde a todo nivel. Es una lástima que, por ejemplo, es otro personaje extraordinario que tenía Villapaz, la señora Elsa, una profesora, una líder comunitaria, pues haya fallecido Sí, en este lastimosamente. tema. Pero bueno, nos deja una serie de elementos interesantes de su preocupación por la comunidad, cómo se educa afuera de su población y vuelve a ella con todos los elementos y conocimientos necesarios, junto con los amiguitos que en algún instante jugaban cogiendo mango y trepados ahí está Víctor González, que es el cineasta albañil, porque realmente lo que su oficio es de albañil, Sí. pero así mismo tienen todos esos procesos de segmentación de imágenes y nos cuenta lo que es el río Cauca, ¿ya? Y cómo la salvajina cambia muchos elementos en todo el valle, porque se suspenden los procesos de las madres viejas y las lagunas. Entonces cuando el río crece lleva todos los cultivos de los pequeños. No, y que allí ellos muestran y siempre el relato de ellos es de resistencia. Entonces, no solamente en sus saberes ancestrales y culturales que nos muestran la resistencia con el tema de los latigazos y demás, superando ese yugo español, sino que en este momento hay una resistencia contra el monocultivo, contra la caña, contra la depredación ambiental. Y eso es muy valioso porque es una comunidad que en medio de ese desierto de caña aún sobrevive y aún resiste y resiste de manera loable porque mira, cada 28 de diciembre hacen una gran fiesta y de hecho cada vez que vamos vemos más gente. Exacto. Cada vez que vamos es una fiesta más grande. Es la invitación a toda una comunidad en la que participan niños, jóvenes y demás. Yo no sé cómo habrán podido hacer con esta pandemia donde realmente no lo han podido. Que nos faltó ir en esta pandemia. Claro, pero la verdad era que no he podido tampoco. Doña Elsa y su proceso fue, o sea, ya la encontramos bastante cansada Pero todavía muy coqueta, ¿no? Sí, mira, todas con sus garritas y su sonrisa y todo. Y fue interesante en algún instante de su conversación hablar de qué ha sido su vida de niña, cómo había sido transcurrido su niñez. Ahí se disparó y nos comenzó a contar de cómo todos los niños, los viernes sobre todo, cuando no tenían ya escuela ni nada, se lanzaban a un zanjón a capturar mojarritas y pequeños
y pequeños bichos, pues, era parte del juego. Pero cuando tenían que ir a Robles y volver del colegio, ellos se trepaban a los árboles, bajaban frutas, se reunían todo lo que, y bueno, disfrutaban al máximo toda esa experiencia en esa etapa de su vida. Muchos de esos compañeros son los que después terminan haciendo el proceso de la pucha, que la pucha son esos amigos se reúnen, invitan a una comida y el profesor Oirner nos cuenta que con la pucha han podido construir la carretera que conecta la carretera central. Una gran minga, es una gran minga, ¿no? Sí, es algo así, ¿no? Pero en esta minga, más que ser una comitiva, es la invitación a una comida, que no es ni la comida ni el almuerzo, sino a una cena en especial, donde cada uno pone algo. Y no solamente eso, sino que ese día cocinan los hombres, ¿ya? Y ese día se le sirve a todo el mundo. Pero el que no haya puesto ninguna comida no se le da, a no ser de que seas invitado. Pero ¿qué hacen ese día? Ese día lo que tienen es que presentar todo lo que quieren hacer. Con una pucha se hizo el colegio, con una pucha se transformó el parque, con una pucha se construyó la carretera. Un proceso comunitario extraordinario. Y desde allí comenzamos a ver infinidad de cosas, los patios conectados de toda una manzana. Todos los patios. Hay una infinidad de elementos mágicos que, o sea, creo que llegamos a un momento muy especial de la vida también de Villa Paz. Y desde ese punto de vista, creo que es un documento que comienza a ser también muy valioso para nosotros. Aquí hay algo muy importante de anotar y es que doña Elsa ya no nos acompaña. Pero gracias a este tipo de documentos, a los documentales, al tipo de audiovisuales y por ejemplo todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance para poder documentar, de hecho tú puedes documentar desde tu propio teléfono y desde tu propio teléfono con fotografías, videos, audios, puedes guardar esas historias para después transmitirlas y que la gente por lo menos sepa qué es la pucha en este caso. Y eso es lo valioso de eso, es lo valioso de estos elementos audiovisuales, documentales a los que nos estamos refiriendo el día de hoy. Pues Miguel, yo le voy a invitar a Germán y sus cenas ancestrales. Venga para acá, Germán, hágame reemplazo. Sí, y fuera de eso, una de las cosas más interesantes es que ya te volveré a llamar para lo que tiene que ver con Sevilla. Ven Germán. Hola José. ¿Cómo es África? ¿Ah? Muy bien. ¿Qué tal? Alegre de estar aquí habiendo aceptado esta invitación de Calicomics. Bueno, de verdad que venimos trabajando con esto de las cenas ancestrales hace un buen rato. Y más que eso fue el habernos podido encontrar a través de la Red Nacional de Democracia del Paz. Claro que sí. En estos encuentros y poder compartir las experiencias que tienen las organizaciones, pertenecer a la Pastoral Afro, pero sí me gustaría que pudieras comentar qué es la Pastoral Afro. Sí, bueno, la Pastoral Afro es la Iglesia Católica. Ajá. La Iglesia Católica que acompaña al pueblo afrocolombiano. Sabemos que existen varias pastorales en la iglesia que acompañan a diferentes tipos de población, a los universitarios, al personal de salud, en este caso al pueblo afrocolombiano. ¿Y qué hace la pastoral? Acompañar al pueblo afrocolombiano desde la espiritualidad y desde su proceso de promoción humana. Entonces, dentro de todo eso, lo que hacemos es estar en esos territorios donde está la población afrocolombiana, tratar de rescatar todos esos saberes ancestrales que hay. En cuanto a lo espiritual, podemos hablar, por ejemplo, de los arrullos, de los alabados,
de que cuando fallece un bebé, por ejemplo en el Pacífico, no se hace un entierro normal, digamos normal como lo conocemos en estos lugares. En el Pacífico es muy normal que, pues al ser un bebé, es un angelito, se tiene la tradición de que es un ángel que va para el cielo, entonces lo que se hace es un arrullo, una noche de arrullos, donde se danza, se canta y se hace todo un ritual en torno a ese angelito que va para el cielo. Entonces es una fiesta. Sabes que una de las cosas que me sorprendió más de la pastoral afro era que, bueno, en algún instante no ha sido por mala cosa, sino que siempre he estado prevenido con elementos religiosos, por muchas razones, ¿ya? Sí, sí, sí. Pero encontrar en la pastoral afro de que, por ejemplo, ustedes no tienen, o sea, no restringen frente a lo que entiende el personaje afro de sus procesos y de sus cosas ancestrales, de su proceso ancestral, ¿ya? Todas las tradiciones y todo. Entonces, usualmente la Iglesia Católica ha reprimido también muchos de estos elementos que conforman parte de esas tradiciones africanas. Pero una de las cosas más interesantes que vi allí era esa libertad que ustedes tenían, ese proceso afro, ese proceso de traer todas las cosas legítimas de África frente a las cosas que se viven acá con las otras comunidades y encajarlas y darle sentido, o sea, ese valor tan interesante que tienen estas cosas, ¿no? Claro que sí. Debemos entender de que la espiritualidad es algo muy amplio. No podemos cerrarnos a que la espiritualidad debe estar ceñida a una serie de prácticas que deben estar cerradas y que esto es así y ahí no debe cambiar. No, porque digamos cada pueblo, dependiendo de su territorio, de su lugar, de cómo ve el mundo y de cómo entiende esa conexión con Dios, asimismo son sus prácticas espirituales. Entonces, esta es una propuesta, digamos, apuesta de la Iglesia también por acompañar y respetar eso, de que cada pueblo vive su espiritualidad dependiendo de su cultura y de su tradición. Entonces, eso es la pastoral afrocolombiana. Acompaña, en este caso, al pueblo afrocolombiano desde su espiritualidad, respetando todos esos valores espirituales. Bueno, pasemos a un plano más material, que es las comidas, ya estas cenas ancestrales que derivaron también en ollas comunitarias por este tiempo, ¿ya? Pero sí. ¿Qué fue esa invitación tan extraordinaria que me hacen ustedes a esas cenas ancestrales que ustedes habían construido desde tiempo, habían ido implementando en el proceso de conservar sabores, sentires y saberes, ¿no? Bueno, antes de llegar a las cenas ancestrales, debemos decir de que en su proceso de promoción humana, la pastoral tiene una propuesta desde hace muchos años que se llama la Escuela Móvil de Transmisión de Saberes del pueblo afrocolombiano, que acompaña a las familias. Ajá. Y desde esa propuesta se ha venido recorriendo los diferentes territorios donde existe la población afro, aquí en la Arquidiócesis de Cali, donde se invitan a todas las personas de la comunidad, los abuelos, las abuelas, los niños, jóvenes, adultos y demás. Y entonces les decimos, bueno, ¿quiénes aquí saben acerca de lo que tiene que ver con la gastronomía? Ajá. Entonces vienen las señoras, mire, aquí en nuestro pueblo preparamos un sancocho de pescado y lo preparamos de esta manera. Si querés vemos un poquito a Leonor. Perfecto. Sí. Claro que podemos ver un poco a lo que ella nos cuenta Ahorita soy
integrante de la pastoral, ajo de cal, y vamos a empezar a hacer un plato que se llama arroz a la marinera. Vamos a empezar con la leche de coco primero, luego con la cebolla, la dulce, la papa, el bonito, los ajos, y sofreímos todo eso y luego echamos aquí los pescados a cocinar, luego los sacamos y en esta agua cocinamos el arroz y luego le echamos otra vez los pescados, los tapamos, lo ponemos a secar y listo ya queda el arroz a la marinera. Y en estas comidas no le damos, en estas cenas. Que también esa parte gastronómica también tiene unos elementos espirituales bastante fuertes, ¿no? Bastante. Sí, inicialmente esta actividad la hacíamos en los diferentes territorios, así como te comentaba. Además de la gastronomía, también hablábamos de los rituales mortuorios, de las parteras también, ¿no? La partería, de todo lo que tiene que ver con la medicina ancestral, en este caso los hierbateros, las personas que saben de las hierbas para curar. Y para emborracharse también, ¿no? Y también para emborracharse, pero más que el sentido de emborracharse es un sentido más medicinal. Y ahí viene más que todo ese origen. Alguna vez me dijeron que la tomaseca la tomaban eran las parturientas, ¿no? O sea, algunos de estos elementos que se han ido popularizando a través de Petronius y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Tenían un elemento medicinal. Sí, muchos de esas bebidas tienen justamente ese sentido. Tanto espiritual como medicinal, ¿no? Bueno, un biche también te pone muy contento, ¿no? Que es parte de... Claro que sí. Sí, pero ese es justamente el sentido. Entonces, inicialmente estábamos recorriendo los territorios, haciendo estos intercambios de saberes, y después de la pandemia, que empezó la pandemia, nos tuvimos que encerrar y demás. Entonces, como para seguir encontrándonos y demás, decidimos hacer las cenas ancestrales con el componente gastronómico entre amigos, unas cuantas personas. Bueno, hagamos algo sencillo, empecemos a hacer un recorrido gastronómico por esos lugares donde están nuestros compatriotas afrocolombianos. Entonces, por ejemplo, visitemos Buenaventura y hacemos un plato de arroz a la marinera, por ejemplo. O visitemos Tumaco, un sudadapiango, por ejemplo. Y así. Claro que son platos que también están en todo el litoral, ¿no? Exacto. La particularidad aquí es cómo se prepara en ese lugar específico. Entonces, algún compañero que de pronto es de esta región o que conoce el plato, entonces dice, bueno, yo voy a dirigir el plato, y entonces nos dice cuáles son los ingredientes y entre todos empezamos a prepararlo. Y eso me sorprendió en esa invitación de que apenas íbamos llegando y uno, bueno, mijo, a pelar papas, o sea, todo era el proceso de participación. Ahí no era la cuestión de que vamos a grabar a la señora que está cantando, no, venga.
quien pueda vaya cogiendo Claro, plata, todos allí con sus... eso fue increíble, ¿no? Además, ese Exacto. proceso tan interesante que tienen de que no se va solamente a una cena, no te lleva solamente a comer, ¿no? Realmente es un proceso de aprendizaje de todo eso. Entonces Exactamente. allá veíamos las señoras que estaban de alguna manera contando que en Tumaco era una manera, que en Buenaventura era. Pero te voy a invitar a lo que ya se está viendo aquí en el cómic, que me parece supremamente interesante, donde hemos creado un personaje que es un poco atrevido, de estar hasta tocando la marimba, preguntándole al padre de Ignacio cosas acerca de la cena, de los saberes, de la misma Leonor, contándonos nuestro proceso. Exacto. Y bueno, y la gente atenta también a esto que tiene que ver, por ejemplo, con qué es la piangua, todo su proceso de recolección, lo interesante que tiene que ver las plantas de azotea que acompañan todo ese proceso de gastronomía, las canciones, porque eso es parte del ingrediente de todo esto, esos sabores que están planteados en muchos de los elementos con que se hacen eso, y esa transmisión que hay de abuelas a nietas, y bueno, y también la presencia de los hombres en esto me parece supremamente interesante. En esta partecita, ¿con qué se acompaña un sudo de piangua? Si no con un buen jugo de orojó o 1.000 pesos o naipes, Sí. ¿no? O una guapanela con jengibre. Y bueno, lo que la pastoral nos ha planteado, esos son todos esos sabores del mar que acompañan a esta serie que estamos haciendo de mar, caña y montaña. Y disfrutar de esto ha sido maravilloso porque estamos inmersos en un proceso de investigación y de exploración de todo eso. Que no hayan compartido las canciones, que no hayan compartido las recetas, que no hayan compartido esos sabores, para nosotros ha sido supremamente interesante porque realmente nos ha enriquecido también el conocer de todo esto. Esto es una fotografía, pero llevada a filtros terminó siendo una pintura naif. Claro que sí. También hay una reflexión al final, pero a la gente que nos sigue y que puede acceder a la página de Cantón podrá ver este trabajo. Y bueno, cada cual tendrá sus aportes y sus críticas al desarrollo de lo que hagamos. Pero de todas maneras, que ustedes estén aquí y podamos haber compartido este instante, me parece muy grato. De modo que No, igualmente. Muchísimas gracias. vamos a seguir por la porque invitación. creo que más allá de las cenas ancestrales hay otras cosas que hacer. Claro que sí. Claro que sí, muchísimo. Pero ahora vamos con... No salgamos de Cali todavía. Vamos a tener un trabajo para que lo veas también. Sí. Algo que tiene que ver con una comunidad muy especial también, que se llama la Vereda del Cielo, la Vereda de los Limones, donde vamos a poder observar el trabajo que hicieron unas personas con niños, jóvenes, adultos, en un proceso comunitario también, que lo hemos llevado al cómic. Claro que sí. De modo que, gracias hermano. Bueno, De modo que muchísimas gracias. invito a Paola y a Dayana para que nos cuenten qué ha sido todo eso de Limones, la Vereda del Cielo. Hola José, bueno, hola a todos, mi nombre es Dayana y pues la Vereda del Cielo es una vereda que queda muy cerca a la ciudad de Cali, es una vereda que queda justamente en una montaña que da justo al valle, entonces ve todo el crecimiento de la ciudad. Es de donde se desprende todo el aire que baja desde la montaña, que viene el mar, está el mar Buenaventura, después llega la montaña,
se desprende todo el aire y baja hacia la ciudad de Cali. Es un trabajo que lo que se intenta es como conservar esos espacios ambientales, resignificar también como que, porque siempre es Cali, lo demás es Loma. Pues no, Cali y es un pedacito, el valle es un pedacito de lo que es Cali, porque Cali en su mayoría es la zona rural. Tiene un 70% de montaña, tenemos nuestros ríos que se desprenden también. Entonces, ay, qué pena. Bueno, sí, entonces, pues lo que se intentó fue hacer como procesos culturales con los niños que están viendo ese crecimiento de esa ciudad, pero que también tienen en su parte esa parte ambiental que se está viendo vulneralizada por también todo la minería, la contaminación. Entonces llegan las grandes empresas a desvalorizar ese territorio y a generar, ¿cómo se dice? Resignificar. No, a no darle como esa dignidad de vida a la gente, no ofreciéndoles espacios culturales, no teniendo una cancha, no teniendo ninguna posibilidad ni siquiera de hacer ellos, de proponer un cambio, una transformación, porque siempre que ellos quieren apropiarse de un espacio para que sea comunitario, siempre se les es negado, siempre se es llamada a las autoridades. Entonces lo que se intenta es, a partir de actividades que son más creativas, que son los libros, que son más de unir a la comunidad, que en medio de todo ese conflicto también se encuentra sin oportunidades y sin herramientas de qué hacer entonces con sus niños, con su mismo territorio. Eso es un pequeño resumen de lo que se hizo, de lo que se sigue haciendo y de lo que se está moviendo en Limones, la vereda del cielo. Este cómic documental busca es mostrar todas esas relaciones de las historias y de lo que la comunidad misma ha desarrollado, especialmente los jóvenes. Ellos crearon un colectivo que se llama Colectivo del Otro Lado, entre Montaña de Colores, y con ese colectivo empezaron a ver la problemática que había en la comunidad, que es lo que Dayana acaba de decir. Y este cómic lo que hace es buscar visibilizar el proceso que se hizo con estos niños, con estos jóvenes, cómo a partir de los procesos creativos, de la lectura y de muchas actividades, ellos empiezan a dimensionar su territorio y a tener una apropiación diferente del mismo. En este caso, pues desde Limones vemos las cosas más bellas que tiene, que son sus niños, es el juego y cómo el juego y también lo mágico empieza a tener una resignificación. Ahí tenemos un ser fantástico que es el hojarasquín. Hojarasquín es este personajito que vemos allí. Este personajito significa, son todos esos vientos que llegan hacia la ciudad, que van por las quebradas y los ríos, pero que también llevan sus semillas y esas semillas van germinando en esos ríos. Entonces, a partir de esa resignificación de lo que son los espantos, las leyendas y los mitos que hay en nuestro país, generamos este ser mágico, muy travieso, que acompaña a estos niños de esta vereda en su proceso. Y cuando los niños se dan cuenta que este ser mágico que llega en esas tardes, cuando todo se tiñe de magenta, y empiezan a jugar y a pensar que son hojarasquines, a jugar con el viento, con las hojas, a dimensionar ese aire, ¿sí? Entonces empiezan a dimensionar también otras cosas de ese espacio y empiezan a pensarse otras formas de hacer, otras formas de aportar a su comunidad. Este es un proceso, digamos, que tiene lo fantástico, pero también mezcla lo real, ¿sí? Porque son niños reales que empiezan a dimensionar cosas para su comunidad y empiezan a decir, no, pues si nosotros queremos una vereda verde, ¿sí? Entonces queremos una ecovereda, como la llaman ahora, y los niños empiezan a pensar en, bueno, el agua
gota a gota el agua se agota, entonces miremos en las casas cómo cerramos las mangueras y los que no tienen llave, porque hay gente que no tiene llave, pues cuando la tapan, que el tapón, el agua no quede botando, ¿sí? Y empiezan a hacer cambios, empiezan a colocar letreros, empiezan a ir a los ríos y a los nacederos y a hacer limpieza, a sembrar arbolitos. Entonces todo ese proceso ayuda a que esa naturaleza sea mucho mejor. Empiezan a hacer ollas comunitarias y empiezan a enseñarle a los padres también a tener un proceso de reciclaje en sus casas. Entonces, esto fue lo que este cómic documental empieza a generar un proceso de sistematización y a visualizar un proceso real que mezcla también lo fantástico, donde los niños tienen una apropiación del territorio, donde los niños empiezan a pensarse y a través de los libros, como La Calle Libre, empiezan también a sentir que si ya no tienen parque, como en este caso, lo puedan puedan tenerlo, ¿sí? Y si no hay los espacios, pues ellos empiezan a crear esos espacios limpios, espacios donde el juego haga parte, y eso es un poco lo que en este cómic se ha tratado de hacer. Pues Dayana es una de las gestoras de los grupos juveniles con otros jóvenes de la vereda, hace también parte del grupo juvenil de todo el sector rural. Dayana, ¿quieres hablar un poco de los grupos juveniles y del proceso como tal? Pues sobre todo quiero resaltar, digamos, el valor que se le da a este tipo de documentales a través de lo que es la educación, ¿no? Porque por lo menos en este momento y a partir de todo lo que pasó con la cuestión de la pandemia y estas pues que hemos tenido que enfrentar todos, hemos tenido muchas problemáticas en torno a eso, a que los niños lean, a las dinámicas de cómo se enseña en casa, y viniendo de este tipo de población que siempre es vulnerada, entonces también asimismo son su tipo de relaciones. Entonces ofrecerle a estos niños este tipo de protagonismo en su territorio, de poderles mostrar, digamos, que ellos también pueden contar sus propias historias, de que también podemos transformar todo nuestro imaginario, de que también esto no es solamente propio, sino colectivo, y de que verlo en una realidad y empezar a educarnos no solo en las aulas, sino como sociedad, y que se ve realmente ahora todo el proceso que ha tenido la vereda, y ahora tener un libro que lo muestre como un soporte de que, como se hablaba ahora, de que esto pasó y es real. Entonces es muy gratificante, digamos, ver cómo todos, cada uno, cada uno va aportando en todo en esta creación de transformación también de lo que somos como cultura. No siempre es estar en competencia ni nada de esto, sino como todos nos vamos nutriendo, desde los artistas, desde los escritores, desde los ilustradores, desde los gestores culturales, los niños, las amas de casa, las abuelas, y todos realmente estamos aportando y poniendo de nuestra parte para que esto sea realidad. Entonces eso para mí es lo que significa este cómic, y es lo que encierra, es toda una magia, una combinación de seres que han aportado para hacer esto real. Bueno, gracias Dayana. Este proceso nos enriquece mucho a nosotras porque somos parte de la comunidad. Realmente ha sido una comunidad un poco estigmatizada dentro del mismo territorio, pero digamos que las dinámicas artísticas, culturales y los procesos que se ha dado, que ha unido mucho a la comunidad, ha permitido que en los demás sectores cercanos vean la vereda como un lugar delicioso para vivir. Mucha gente nos pregunta, uy, yo ya quisiera vivir mejor acá que vivir allá en la otra vereda, porque hay otras problemáticas que aquí ya no se presentan. Aquí ya se ve un proceso de comunidad, la gente vive orgullosa de eso, se cree en su ecovereda, y como ecovereda empiezan a hacer procesos para cambiar esas dinámicas. Y fuera de eso, lo que los jóvenes han logrado, estos niños que ven ahí, es un proceso de hace 3 años,
El COMI se hizo el año pasado y este año pues ya se está generando esta estructura, ya son adolescentes, son los jóvenes que ya en este momento empiezan sus procesos en la vereda también, y les va a permitir empoderarse, ser modelo también para los demás jóvenes, y además de eso pues tienen estos elementos, devuelven a estos sitios el elemento mágico, el juego, ¿sí? La recreación y el pensarse un entorno mágico, que también es algo muy bello. Muchísimas gracias. A eso le sumo también a que aparece el hojarasquín, como también es en algún instante muchos de estos han sido consejas y correctivos sociales, donde estos personajes de alguna manera han estado reprimiendo muchas cosas, pero en este caso el hojarasquín, la madre bosque o madre monte, ¿ya? La patasola comienzan a transformarse en esos aliados de personas, niños y jóvenes que pueden tener otro tipo de planteamientos que nos va a ayudar. Sobre todo esos aliados de la conservación de lo importante, que es la vida y la defensa de la dignidad, pues como del territorio y de la especie, como nosotros, ¿no? Podemos decir que todos actuamos así porque estamos sumergidos en esto que, bueno, sabemos, pero que a partir de lo imaginario podemos transformar y podemos ir aportando para que más adelante las nuevas generaciones pues también lo tomen de esa manera. De alguna manera ya sabemos que los seres mágicos nos están acompañando, ya que tenemos unos procesos interesantes, entonces este es el principio de lo que nosotros comenzamos a construir. Exactamente. Todo esto parece hilado dentro de un solo cómic, pero la verdad tiene cada uno sus partes, y esas partes vamos a continuar con un proceso que cierra lo que es mar, caña y montaña. De alguna manera esto es montaña también, ¿ya? Y lo que a continuación vamos a conversar es un poco nuevamente con Miguel con respecto a lo que es Sevilla, ¿ya? Y lo que significa en el valle, el hecho de que el arte también tenga un aporte supremamente interesante, fundamental y de verdad, de mucho impacto en la comunidad. De modo que muchas gracias a Paola, muchas gracias a Dayana y a los colectivos. Quiero decir algo, y es que una de las bellezas de hacer este tipo de cómic documental es mostrar cómo cada pedacito de lo que desde distintos territorios se hace, se construye territorio, construye nuestra región. No te vas, porque nosotros tenemos mucho que ver en el proceso de estar visitando a Sevilla, ¿ya? Y estar conociendo muchos de los procesos que se viven allá, ¿ya? Sevilla particularmente ha sido un territorio que se ha querido hasta desprender del Valle del Cauca, ¿eh? Efectivamente, sí señor. Porque es más, en algún instante decían que querían pegar al Quindío. De hecho sí, es un municipio que queda al nororiente del departamento del Valle del Cauca, queda a 1 hora de Armenia, a 3 horas de Cali, es decir, que queda más cerca la capital del Quindío. Exacto. En algún momento hubo un proceso político. Pero ahí hay una cosa supremamente interesante en Sevilla, y es que ahí es donde funde mucho la yacaucanidad con los paisas. Sí, allá somos paisayunos. Allá somos paisayunos, y Sevilla tiene una particularidad. Y es que Sevilla ha históricamente sido marcado por la violencia. En un primer momento una violencia bipartidista, conservadora, liberal, Sevilla siendo liberal y su pueblo hermano Caicedonia conservador. Pasaron los años y ya después se vino la guerra de guerrillas, y nace de hecho del Quindío y del eje cafetero nacen los comandantes de las guerrillas, de las FARC, del ELN y demás. Muy cerca, ¿no? Muy cercanos, y de hecho tenían una gran influencia en la región de Sevilla. Sevilla es catalogado como el pueblo de la inteligencia y la cultura del Valle del Cauca. Es el pueblo más cultural, es el primer productor de café del Valle del Cauca. Es decir, tiene unos elementos culturales
de los paisas, pero también del Valle del del Cauca, que que lo que hace es tener una diversidad hermosa de todo un montón de procesos culturales y artísticos que han llevado a Sevilla a tener grandes ilustradores de cómics, que de hecho de allá son varios de ellos, Sí, sí. Músicos, grandes cineastas, y eso es muy valioso. Y pelados en el hip hop y todo ese... No, y tenemos al año tenemos alrededor de 8 festivales de diferentes géneros. Entonces tenemos el festival de música carrilera, el festival de hip hop, el Sevillaz, el festival Bandola, que lo conoce muchísima gente. El Carnaval de los Abrazos. Que está dentro del festival Bandola. Entonces, a pesar de ser violento, a pesar de tener arraigada esa violencia históricamente en nuestro municipio, es un municipio que quiere cambiar su cara, que continuamente quiere evolucionar, y yo creo que en este momento que estamos apuntándole como municipio todos, no solamente la institucionalidad sino la comunidad en general, al turismo, en este momento estamos todos unidos tratando de pasar de nuevo esas violencias que han vuelto. De hecho, lastimosamente hace unos pocos días hubo un hecho que tuvo mucha repercusión a nivel nacional, y que nosotros veníamos viendo un avance de que cada fin de semana llegaban más turistas, y ocurrió ese hecho de violencia y se disminuyó hartísimo el siguiente fin de semana la llegada de turistas. Y a pesar de eso, a pesar de que siempre tenemos esas dificultades con las cuales, esas adversidades con las cuales tenemos que luchar, nos pensamos siempre diferente, nos pensamos siempre de manera cultural, nos pensamos siempre de manera unida. De hecho, de ahí sale el Carnaval de los Abrazos. Carnaval de los Abrazos es un abrazo masivo de miles y miles de personas que van a disfrutar el Festival Bandola, y que el último día del Festival Bandola salen a abrazarse, salen en medio de un concierto por todas las calles de Sevilla a abrazarse, y se llama el Gran Festival de los Abrazos, que es maravilloso, y que riñe y que tiene competencia con el Petronio, porque son como el mismo fin de semana. Entonces la gente no sabe si irse al Petronio o irse al Festival Bandola. Un año al uno y otro año al otro. Eso es lo que hacemos. Yo les cuento algo que apenas empezamos, porque hemos empezado varias veces lo de Sevilla. ¿Ya? Primero tratando de no revictimizar a la gente, porque teníamos el proceso con señoras, ¿ya? Y con gente que ha llegado, bueno, atravesando montañas hasta Sevilla, pero de encontrarse también con procesos de violencia allí en ese paseo. Pero bueno, queremos contar un poquito de Sevilla y lo que de alguna manera tiene que ver antesito lo anterior, y es que hemos creado unos personajes que llegan de alguna manera a explorar, a hacer esa exploración gráfica y de elementos que tiene en sí Sevilla como su... Y el papel en sí que tiene el arte. O sea, el potencial que tiene en arte y de transformador de cosas y actitudes en esa ciudad. Y cómo estos personajes se reúnen y comienzan, y lo primero que hablan es de la calidad del café, y vamos a tomarnos un tintito. El mejor café de Colombia, ¿no? El primer productor de café del Valle del Cauca. Y no solamente eso, sino que somos catalogado municipio paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad. Yo quiero también mostrarles que, por ejemplo, la importancia de lo que tiene Sevilla con respecto a sus festivales, siempre en nuestra historia ha motivado a que la gente que vive en Cumbarco, que la gente que vive en San Antonio, que vive en Cebollal, que viven en las diferentes regiones, todo el año esperan esos festivales, ¿ya? A todos los une los árboles amarillos, las canciones, y hasta el final de la historia, que ya tenemos como el final de la historia sin haber desarrollado gran parte de lo que tenemos ahí, es que está también relacionado con una canción del Bandola que se llama Listos para la foto. Listos para la foto. Y como nosotros nos hemos apoyado mucho en el material fotográfico para hacer aquí está Cumbarco, y vemos a algunos de sus habitantes, don Luis, ahí el dueño de una tienda,
para nosotros es importantísimo esos personajes tan valiosos. Tienen una historia. Cumbarco que tiene gigante. una historia muy parecida a Villapaz, no en el tema cultural, pero sí en el tema de resistencia. Cumbarco está en medio de un monocultivo de pino de Smurfit Ajá. Kappa y resiste a ese monocultivo cultivando café especial y café que es quizás uno de los cafés más exquisitos que tiene el municipio en Cumbarco, que se cultiva al lado de las pineras. Un café de montaña. Es un café de montaña y sobre todo que es un café suave y que es un café de exportación y que nos lo tomamos en la Plaza de la Concordia en Sevilla y que es el café que diferente al Águila Roja y no por despreciarlo ni nada, pero sí es un café excelso. Ajá. Entonces, el desarrollo de lo que hemos ido construyendo de imágenes y de historia es un par de personas, que es Westfalia y su compañero, que es un apicultor, es un Minero, sí, apicultor, minero, sí, todo, campesino, de mejor todo. dicho, tiene una cantidad de- Recursivo. Y estos personajes paran todas sus actividades el día que quieren ir a uno de los festivales de Sevilla. Así ¿verdad? es. Y entonces, bueno, pasan por todo eso que acabas de describir, todas esas pineras y cantidad de procesos de eucaliptos y que tienen estas multinacionales en el sector, que también han transformado mucho el paisaje. Y bueno, ahí van rumbo para el la- festival. Exacto. Ahí van para el festival. Un festival, y aquí es donde listos para la foto. En ese listo para la foto para nosotros es importante porque ahí va a estar todo el recuerdo de infinidad de cosas. ¿Ya? La gente va al festival, pero también es el hecho de recordar de que ahí estuvieron con sus seres queridos también y siguen cantando sus canciones y siguen, o sea, es un proceso bonito de recuerdo y de resignificación. No, y a pesar de la situación de pandemia y todo, y que ya llevamos 2 años haciendo el festival de manera virtual, como estamos haciendo aquí el Cali Comics, aún se mantiene esa necesidad de poder generar esos espacios de cultura, de dinamismo, de interconexión entre las A mí me comunidades. sorprendió que, por ejemplo, algunas de las cosas como hacen al interior de las casas, organizan toda una serie de elementos del festival, pero al interior de su casa, que eso ha sido muy chévere lo Y que ha celebran en logrado. familia. ¿Ah? Celebrar. Y siguen vistiendo balcones y ventanas con todas las particularidades que tienen los festivales. Sí, señor, así es. Así es, y invitados todos a Sevilla para el próximo Festival Bandola también. Una de las cosas que tiene que ver todo este proceso de hacer cómic documental es que disfrutamos mucho lo que hacemos. Llegamos mucho a esos espacios. Mucho lo disfrutamos, Sí. de verdad que sí. La verdad. Entonces, creemos que además de esta experimentación que tiene este proceso, ese proceso de investigación y esa exploración presencial en cada uno de los sitios nos da como una dimensión muy interesante de lo que podemos hacer en cada sitio. Y el valle tiene una cantidad de particularidades. Y parece que fuera muy homogéneo, o sea, que tuviera unas particularidades muy superficiales. No, cada uno tiene unas cantidades de elementos maravillosos. Una Nosotros, riqueza cultural gigante. en nuestro proceso vamos a seguir, y uno de nuestro trabajo que venimos haciendo ya con una serie que se llama Relato de la llanura, la sierra y el mar. Tenemos un proceso que tiene que ver con estos elementos, que son contarles nuestras historias, tanto indígenas como afro, y de origen europeo también, pero que se entremezclan en nosotros, ¿ya?
Y una a lo que nosotros le estamos apostando es encontrar a través de esos relatos mágicos y de esa arqueología también de esos relatos, las posibilidades de acercarnos a ese pasado grandioso que tuvo y ha tenido este territorio. Aquí lo importante es poder plasmar esas historias y que trasciendan el tiempo, que en unos años lo reciba un niño y que a pesar de que hayan muerto quienes lo contaron o que ya no sigan los festivales, se pueda preservar esa historia. Yo creo que eso es lo más importante de todo esto, sí, documentarlo. Es el puente que establecemos entre una serie de elementos que han sido también interesantes y muy rígidos, por decir así, en cuestiones de investigación, pero que de alguna manera también han quedado reposados ya en muchas universidades y en muchas bibliotecas. Nosotros estamos planteando eso y a través de estos procesos de transmedia que son supremamente interesantes, lo que uno puede lograr, donde el video, el audio y el cómic, en este caso, puedan plantear esa serie de elementos de lo que estás hablando. Hay algo muy importante aquí y es que estamos trabajando un cómic documental que busca generar sentido desde lo cotidiano y desde la misma gente. Es buscar esta identidad que nos hace como región, pero además de eso estamos documentando algo como una memoria de este presente o esa memoria del pasado como el Guaparí, que nos sirven para identificarnos, para reconocernos y reconocer nuestra región. El valor que tiene eso es que no lo estamos construyendo desde un elemento aislado, lo estamos construyendo con la gente y desde lo que enriquece el proceso de la gente, sus elementos culturales y sus procesos comunitarios, sus procesos desde una ciudad como tal, como en Sevilla, que es un proceso de ciudad, donde el Bandola y todos los demás festivales hacen parte de un elemento cultural que los identifica y que todos lo reconocen. Y eso es muy importante, porque reconocer su territorio es disfrutar de él y dimensionar y visualizar hacia la región. Ya tendremos oportunidad también de ver a través de los cómics y el manejo que se le da a los procesos documentales, procesos que tienen que también desde Calicomics lo estamos realizando y bueno, a un poco a nivel personal también, que tienen que ver con un pueblo de pájaros, donde pudimos entrevistar al abuelo de este amigo, ¿ya? Que tuvo la valentía de sobrevivir a esa época. Sobrevivió, sí señor. Una época que es esa violencia bipartidista de los años 40 y 50, ¿no? 50 más bien, 50 y 60. Y también las particularidades de poder contar un poco acerca, ir un poco más atrás, cuando inicia el siglo XX en Colombia, sobre un proceso que en la escuela o en la universidad y aún muchos de nosotros nos pasa como tres renglones de una historia, pero la verdad que tiene mucha importancia. Fue la guerra de los 1000 días y tenemos un relato que se llama Cometas y Flores, y a través de ese relato de Cometas y Flores estaremos contando algo que jamás nos han dicho, ¿ya? Y es la importancia que tuvo para nosotros una guerra que evidenció todos los errores que seguimos cometiendo. Los seguimos cometiendo generación tras generación. Exacto. Y seguimos odiándonos hereditariamente. Por eso es importante documentar y conocer qué es lo que ha pasado en este territorio. De modo que la invitación es que para que, bueno, sigamos haciendo cómics, sigamos haciendo procesos de transmedia, sigamos interesándonos por nuestras comunidades. Y bueno, y hay una serie de planteamientos supremamente interesantes para desarrollar. Dentro del Calicomics tenemos la gran posibilidad de contar con actores de todo lado, ¿ya? Y podemos contar con el proceso, por ejemplo, del estallido y del papel del arte, también en el medio del estallido. Y eso es algo
como siempre dicen en estas imágenes y videos que siempre vemos en los celulares, eso será otra historia para mañana. Eso continuará en el Cali Comic de mañana a las 7 de la noche. Sí, estaremos conversando en este mismo espacio con artistas que estuvieron al frente con toda la valentía del caso, plasmando, haciendo murales y desarrollando cosas maravillosas, ya cosas de mucha resistencia y que vale la pena también conocer de ellos. De modo que, amigos, esto ha sido muy grato para nosotros podernos reunir y poder contar lo que nos ocurre hacer, ¿ya? Realmente es lo que nos ocurre hacer. Paola ha sido la coordinadora de todo el proceso en la construcción de la misma plataforma en la que estamos. Tenemos detrás de cámaras a Jaime Osorio, pero le voy a comentar de que gracias también a un amigo que también es un amante de los cómics, que se llama Andrés Felipe Villegas. Hemos podido estar acá porque realmente nos interesa y queremos seguir haciendo este tipo de cosas. Miguel, fuera de ser nuestro amigo, compañero, compinche muchas de las cosas, bueno, acá ya no tomamos trago, ¿no? Pero bueno, casi no. Pero la verdad es el secretario de Planeación Municipal de Sevilla, por eso conoce tanto también de Sevilla, ¿verdad? Y es necesario también que nosotros sepamos de que los amigos y todo este proceso ha sido gracias a ellos, ¿verdad? Han sido los aportes indudablemente generosos de cada uno de ellos en nuestro proceso. De modo que ante esta emotividad, muchas gracias. Y también le agradecemos al Fondo Mixto y a la Secretaría de Cultura de Cali también por apoyarnos con este evento. Y al Bando Creativo. Y al Bando Creativo también, claro que sí. Muchas Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.